sean fuertes, todas sus cosas sean hechas con amor. El tema que me fue asignado para esta plenaria es: hombres, pórtense varonilmente. Y aunque estos versículos tienen aplicación para toda la iglesia, para la iglesia en general, para hombres y mujeres por igual, quiero dirigirme principalmente a los hombres. Y quiero comenzar leyendo un poema que escribió un novelista estadounidense hace 150 años. Este poema se titula Dios, danos hombres. Es como una oración a Dios. Dice así: danos hombres nuevos, libres y honestos, hombres de luz y liderazgo, hombres de fe, no de ficción, hombres con objetivos elevados. Danos hombres, repito, danos hombres. Danos hombres, hombres fuertes e incondicionales, hombres que inspiren esperanza, hombres que despierten el más puro honor, hombres que pisoteen el yo bajo ellos, verdaderos, aunque otros sean falsos. Danos hombres, repito, danos hombres. Danos hombres, hombres que cuando la tempestad se agite, alcen la bandera en la más espesa lucha. Aunque el cobarde se acobarde y vacile, danos hombres que amen como solo los hombres valientes pueden amar. Danos hombres, repito, danos hombres. Esas palabras se escribieron hace 150 años y siguen haciendo eco hoy. Necesitamos hombres, hombres fuertes, hombres valientes. Hombres que estén dispuestos a hacer frente a los grandes desafíos de nuestro tiempo. Entre más oscura sea la noche, entre peor esté el mundo, más necesidad hay de hombres valientes y fuertes. ¿No es así? Necesitamos hombres. Hombres que se porten varonilmente. Ahora, en 1 Corintios 16, 13 al 14, Dios nos da 5 mandatos para los creyentes. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, y vamos a concentrar nuestra atención en ese mandato. Pórtense varonilmente, sean fuertes, es el cuarto, y el quinto, todas sus cosas sean hechas con amor. Pórtense varonilmente, ¿qué significa eso? Bueno, la palabra que Pablo usa aquí es andrísoma, y de ahí viene el nombre Andrés. Esa palabra significa, puede ser traducida literalmente varónense o sean hombres. Ahora, las cartas, como ustedes saben, que Pablo envió a las iglesias, se tenían que leer en el culto público, en la adoración pública. Entonces ahí estaban mujeres, hombres, niños, jóvenes, adolescentes. Así que esta palabra, andrísomai, pórtense varonilmente, también tiene aplicación para las mujeres, como les dije hace un momento. Este mandato es para toda persona en la iglesia, pero Dios no está mandando a todos a que se conviertan en varones, ¿no es cierto? Eso es imposible. Las mujeres son mujeres, no son varones. Entonces, ¿qué está ordenando Dios? Está ordenando que todos en la iglesia muestren cualidades que históricamente se han atribuido a la masculinidad, específicamente el valor y la fuerza. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Sean valientes, sean fuertes, no se dejen quebrar. Eso es lo que Dios está mandando a sus hijos. Estos 5 mandatos son un contraste a la vida que estaban llevando los cristianos en Corinto. En lugar de estar alertas, estaban siendo descuidados, desprevenidos. En lugar de estar firmes en la fe, estaban dudando o vacilando de doctrinas tan importantes como la resurrección. Por eso Pablo escribe: Cristo resucitó de los muertos, en 1 Corintios 15. En lugar de portarse varonilmente, se estaban comportando como niños. Se estaban comportando de manera infantil.
En lugar de ser fuertes, estaban mostrando debilidad de carácter. Y en lugar de hacer todas las cosas con amor, no estaban mostrando amor. Por eso Pablo escribe 1 Corintios 13, para explicar qué es el amor y cómo vive un cristiano que ama. En otras palabras, estos dos versículos resumen toda la carta a los Corintios, poniendo un contraste entre la vida de los corintios y cómo Dios quiere que vivan sus hijos. Si ustedes se fijaron, pórtense varonilmente. El contraste de este mandato no es portarse femeninamente, ese no es el contraste. El contraste que mencioné hace un momento es portarse de manera infantil. De manera infantil. Los corintios estaban comportando de manera infantil. Miren conmigo, por favor, 1 Corintios 3, versículo 1. 1 Corintios 3, 1. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. ¿Cómo a qué? Como a niños. Como a niños en Cristo. Miren más adelante conmigo, capítulo 13, 1 Corintios 13, 11. ¿Qué dice? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas, ¿de qué? De niño. Vamos más adelante, capítulo 14, versículo 20. Hermanos, no sean, ¿qué dice? Niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. ¿Cómo son los niños? ¿Cómo son los niños, chicos? Yo tengo 3 hijos, una nena de 7 años, un varón de 5 y una niña de 6 meses. ¿Cómo son los niños? ¿Cómo son los pequeños? Son indecisos, ¿no es cierto? Indecisos. ¿Qué quieres, hija? ¿Helado de vainilla o helado de chocolate? Ay, no sé. ¿Cuál me recomiendas tú? Ellos son inmaduros. No entienden muchas cosas. No miran la vida con ojos de madurez, porque eso es normal en un niño. No han avanzado por la vida. No han aprendido lecciones que los adultos han aprendido. Son sensibles. Fácilmente puedes lastimar a un niño. Son influenciables. Muy influenciables. Pueden cambiar de opinión de un segundo a otro. En la mañana les gustaba la mayonesa, en la tarde ya no les gusta. En la mañana les gustaban los huevos, en la tarde no les gusta. Son asustadizos. Los niños se levantan en la noche llorando por la oscuridad, ¿no es cierto? Son débiles, necesitan ser protegidos. Ahora, todo esto no está mal en los niños, está bien en los niños. ¿Qué le dice un papá a su hijo cuando llega llorando en la noche? Ven, todo está bien, yo estoy aquí contigo, ¿no es cierto? Está bien. No lo regaña, no lo castiga por tener temor, miedo. Eso es parte de lo que es un niño. Se espera que un niño actúe así, pero cuando ya crece, ¿qué se espera? Que actúe como hombre, ¿no es cierto? Se espera que cuando un niño crece, deje las cosas de niño y comience a vivir como un hombre. En lugar de indecisión, que actúe con decisión. En lugar de inmadurez, que actúe con madurez. En lugar de debilidad o sensibilidad, que actúe con fortaleza. En lugar de ser fácilmente influenciable, que tenga convicciones. Verdades por las cuales viva. Se espera que tenga valentía en lugar de ser asustadizo. Y que sea firme en lugar de ser débil. En lugar de buscar protección entre las piernas de mamá. Se espera que un hombre, un cristiano, esté listo para proteger a otros. Se espera eso. Un comentarista llamado Bill Mounce explica que el mandato pórtense varonilmente es un llamado, escuchen esto, a una valentía madura. Y eso aplica para todos, hombres y mujeres. Estamos llamados a una valentía madura.
No es a tomar riesgos innecesarios o necios, sino a ser valientes acerca de las cosas que Dios nos llama a ser valientes. A no tener temor acerca de aquellas cosas que Dios nos llama a no tener temor. El pastor John MacArthur dice que la persona madura tiene un sentido de control, confianza y valor que la inmadura o infantil no posee. Control, confianza y valor. Alguien parafraseó este versículo 1 Corintios 16:13 así: no se porten como niños que a la mínima opresión se asustan y tambalean, sino como hombres con valor y fortaleza espiritual. Necesitamos hombres, este tipo de hombres. Ahora, la palabra que Pablo usa aquí, que se traduce pórtense varonilmente, solo aparece una vez en el Nuevo Testamento, pero hay un dato que nos ayuda a entender mucho más esta palabra. El Antiguo Testamento se escribió originalmente en dos idiomas, ustedes saben cuáles son, ¿no es cierto? En hebreo y arameo. Pero 300 años antes de Cristo, el Antiguo Testamento se tradujo al griego del hebreo y el arameo. Y esa versión del Antiguo Testamento se llama la Septuaginta. Y en la Septuaginta, la palabra que Pablo usa aquí en nuestro versículo, que se traduce portaos, pórtense varonilmente, se usa 25 veces, junto con la otra palabra que Pablo usa traducida, sean fuertes. Entonces, parece que Pablo, cuando estaba escribiendo 1 Corintios, tenía en mente los usos del Antiguo Testamento de esas palabras. Así que tenemos que ir al Antiguo Testamento para poder entender más ampliamente el concepto de portarse varonilmente. Entonces, el Antiguo Testamento nos enseña tres características de una persona que se porta varonilmente. En primer lugar, una persona que se porta varonilmente, escucha esto, confía en la presencia y el poder de Dios. Confía en la presencia y el poder de Dios. Acompáñenme por favor a Deuteronomio, capítulo 31, y ustedes van a identificar muchos de estos pasajes que vamos a leer donde se tradujo el hebreo del Antiguo Testamento al griego que usa Pablo, andrísomai. Ustedes van a identificar muchos de estos pasajes, algunos de estos pasajes, son varios de ellos. Vamos a ver primero Deuteronomio 31, versículos 6 y 7. En esta escena nos encontramos con el pueblo de Israel que había pasado 40 años divagando en el desierto, ¿no es cierto? Habían salido de Egipto, pero ahora estaban en el desierto, enfrente a las puertas de la tierra prometida. Moisés es el gran líder de Israel, se está despidiendo ya y está trasladando el liderazgo a Josué. Y el pueblo tiene que entrar a poseer la tierra prometida. Y ustedes recuerdan qué sucedió 40 años atrás. Moisés mandó 12 espías y 10 de los 12 regresaron con malas noticias. Ahí hay gigantes. Es imposible conquistar esa tierra. Y ahora están en la misma situación, tienen que entrar a conquistar. Y estas son las palabras que Moisés les habla de parte de Dios. Deuteronomio 31:6. ¿Están conmigo, chicos? Sí. Dice así: sean firmes y valientes. Ahí están las dos palabras. Sean fuertes, pórtense varonilmente. Sean firmes y valientes. No teman ni se aterroricen ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Luego Moisés le dijo a Josué, versículo 7, en presencia de todo Israel: sé firme y valiente. De nuevo, las mismas palabras. Sé fuerte, pórtate varonilmente. Porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que les daría, y se las dará en heredad. Israel tenía un gran desafío por delante: entrar y conquistar la tierra. Estamos hablando de guerra, chicos. Estamos hablando de pelear. Estamos hablando de tomar armas. Estamos hablando de matar. Y esto no era en videojuegos, ¿eh? Esto era en la vida real. Tenían que ser valientes para eso. No se rajen, dirían en estas tierras, ¿no es cierto?
no se rajen. Sean valientes, sean fuertes. Actúen con firmeza, actúen con valentía. Gracias. Y Josué, tú vas a dirigir a este pueblo. Actúa con valentía, pero la valentía no está como dentro de la persona. Esto no es saca al campeón que hay en ti. No, mira a Dios, mira qué Dios tan grande te salvó de Egipto. Mira a este Dios poderoso, soberano, eterno, y confía en Él porque Él te dará esa tierra. Las palabras ahí en el versículo 6, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esa es la base, el fundamento de la valentía que debía mostrar Josué y el pueblo de Israel. El cristiano que se porta varonilmente no es el macho alfa dominante que saca el pecho y dice, ya llegué, ya llegó por quien lloraban. No, ese no es el cristiano que se porta varonilmente. No es el que dice, yo voy contra el mundo, nadie puede contra mí, yo voy a conquistar mi territorio. No, ese no es el cristiano que se porta varonilmente. El cristiano que se porta varonilmente dice, yo soy débil, yo soy frágil, yo tengo temores, yo no puedo, pero Dios está conmigo. Dios está conmigo. No tengo nada que temer. Él es mi ayudador. Él me sostendrá. Cuando David enfrentó a Goliat, primer libro de Samuel, capítulo 17, Goliat empezó a reírse de él, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Un muchachito, adolescente, enfrente de un gigante, guerrero. David dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. ¿De dónde viene este valor, chicos? De una confianza en Dios, en el poder de Dios, en la presencia de Dios. David no dijo, yo soy el mero mero, yo puedo, yo soy fuerte. David dijo, Goliat, tú eres fuerte, sí, pero Dios es mucho más fuerte que tú. Y Dios está de mi lado. Así que te voy a cortar la cabeza. Vamos más adelante ahí en Deuteronomio, capítulo 23. Deuteronomio 31, versículo 23. Dios mismo le dijo a Josué estas palabras. Entonces el Señor nombró a Josué, hijo de Nun, y le dijo, sé fuerte y valiente, pues tú llevarás a los israelitas a la tierra que les he jurado, y yo estaré contigo. Ahí viene, la valentía viene de la presencia de Dios con nosotros, del poder de Dios con nosotros. Yo estaré contigo. Vamos más adelante a un pasaje muy conocido por nosotros, Josué capítulo 1, versículo 6. Este pasaje ustedes lo conocen y quizás de ahora en adelante vas a leerlo o vas a recitarlo de memoria y vas a pensar en 1 Corintios 16:13. Pórtense varonilmente. Escucha lo que dice Josué 1, 6. Sé fuerte y valiente. De nuevo, estas palabras para Josué. Sé fuerte, pórtate varonilmente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Versículo 7. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella, ni a derecha ni a izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley, versículo 8, no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Versículo 9, ¿no te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes. ¿Por qué? ¿Cuál es la sustancia del valor? ¿Cuál es la base, el fundamento de la firmeza, de la fuerza? Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. En Josué 1:18 se vuelve a repetir la frase, sé fuerte y valiente. Vamos ahora a Josué capítulo 10, versículo 25. Ya aquí
cuando llegamos a esta etapa del libro, Josué habla con el pueblo de Israel. Versículo 25, Josué 10, 25. Entonces Josué les dijo, no teman ni se acobarden, sean fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos los enemigos con los que ustedes luchen. Una y otra vez, sean fuertes y valientes, sean fuertes y valientes. Y saben, estos mandatos llegan cuando el pueblo está enfrente de un gran desafío. Cuando el pueblo está enfrente de un gran desafío, necesita ser alentado, necesita ser empujado, necesita ser recordado del poder y la presencia de Dios. Vamos al primer libro de Crónicas, donde encontramos otra instancia de esta frase, pórtense varonilmente, que la traducen en nuestras Biblias, pórtense varonilmente. Primer libro de Crónicas, 28, 20. Aquí David está hablando con su hijo Salomón y le está encomendando la construcción del templo. Primero de Crónicas 28, 20. Le dice, entonces David dijo a su hijo Salomón, esfuérzate y sé valiente y haz la obra, no temas ni te acobardes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo, no te fallará ni te abandonará hasta que toda la obra del servicio de la casa del Señor sea acabada. De nuevo, sé valiente, hay un desafío por delante, pero sé valiente, no tienes que tener temor. Dios está contigo, Dios, el Señor, mi Dios. Casi recordándole, recuerda todo lo que Dios hizo por mí, recuerda cómo Dios me sostuvo en mi reinado. Él no te abandonará. Y vamos a ver dos pasajes más en los Salmos donde se usan estas palabras también. Salmo 27, 14. Acompáñeme por favor a Salmo 27, en el versículo 14. Este es el salmo muy famoso que comienza diciendo, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? ¿Y cómo termina el salmo en el versículo 14? Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera al Señor. No tendré miedo, no tengo nada de qué temer. ¿Por qué? Porque el Señor está conmigo, Dios está conmigo, su poder y su presencia están conmigo. Salmo 31, versículo 24. Esfuércense y aliéntense su corazón. Todos ustedes que esperan ¿en quién? En el Señor. Que esperan en el Señor. ¿Cómo aplica esto a nuestra vida? ¿Cómo aplica este tema? ¿Cómo aplica esto de confiar en el poder y la presencia del Señor al tema de la masculinidad y feminidad bíblicas? Hombres, cuando escuchamos que Dios nos está llamando a ser hombres que protegen, que proveen, como ayer nos recordaba Natán, podemos entrar en pánico, podemos entrar en temor y preguntarnos, ¿tengo que cuidar a una familia? ¿Tengo que ir y proponerle matrimonio a una mujer? ¿Tengo que cuidar hijos? ¿Tengo que proveer para ellos? Si ni cuido bien a mi perro, ¿cómo voy a cuidar a una familia? Dios está contigo. No tienes nada que temer. Puedes proponerle matrimonio a una chica. Puedes ir a hablar con su papá, tu futuro suegro. Enfrentar los desafíos de la vida. Puedes buscar un trabajo para proveer para un hogar. Por supuesto que sí. Portarse varonilmente es ser valiente, pero esa valentía
para enfrentar los desafíos de la vida solamente viene de Dios, de su poder, de su presencia. Él está contigo, Él te ayudará, Él te sostendrá, Él te dará las herramientas que tú necesitas para llevar a cabo tu rol. Esto es lo maravilloso del Evangelio, porque Dios nos manda que hagamos ciertas cosas, pero Él nos da lo que necesitamos para vivir de esa manera. Él llama al hombre a portarse como un hombre y te dice: yo estoy contigo, yo te ayudaré, yo te sostendré. Ve, adelante, empieza esa empresa, empieza ese emprendimiento, ve, planta esa iglesia, ve, obedece el llamado a ser pastor, ve, cuida de los huérfanos, cuida de las viudas, cuida de los desamparados. Yo voy contigo, no tienes que temer. El Evangelio me enseña a mí que yo he sido, a través de Cristo, de la obra de Cristo, adoptado dentro de una familia, y yo tengo un padre. Mi padre es el Rey del universo. Y Él me sostiene, y Él me guarda, y Él me ayuda, y Él me da lo que yo necesito para vivir la vida que Él me ha llamado a vivir. Matthew Henry comenta lo siguiente: no permitas que la consideración de tus debilidades te desanime. Dios es suficiente. Porque cuando nos vemos a nosotros y nuestras capacidades y nuestras finanzas y nuestro futuro y el mundo en el que vivimos y la competencia laboral y el mundo que odia a Dios y odia las maneras en las que Dios quiere que vivamos, cuando vemos el mundo y cuando vemos lo oscuro espiritualmente que está el mundo, nos podemos llenar de temor y mejor quedarnos en casita, en nuestro cuarto, sin tomar riesgos, sin enfrentar desafíos. Pero Dios dice: no temas, yo estoy contigo, sal de tu cuarto, levántate y haz aquello para lo cual yo te he llamado. Cuando estamos aquí juntitos, muy cómodos y declarando: esta es la masculinidad bíblica, esta es la feminidad bíblica, y todos estamos de acuerdo y nos ayudamos y nos echamos porras unos a otros, pero cuando salgamos de estas puertas, el mundo no te va a estar esperando para aplaudirte. Oh, mira, quieres ser un hombre de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no es cierto? El mundo no te va a estar esperando para hacer documentales sobre tu vida porque quieres ser un hombre de acuerdo a la voluntad de Dios. Mira qué valiente este joven, cómo quiere casarse y cómo quiere tener hijos y sostener una familia. El mundo no te va a estar aplaudiendo, los televisores no te van a estar esperando afuera para hacer entrevistas. ¿Cómo llegaste a tomar esa decisión tan valiente? No, el mundo te quiere destruir, Satanás te quiere destruir, Satanás quiere ver hombres débiles, cobardes, encerrados en sus cuartos, jugando videojuegos, engañándose de que están logrando algo, ganando mundiales de fútbol en el FIFA y ganando guerras, pero en la pantalla, pero que en la vida real no hacen nada, están paralizados, no le proponen matrimonio a nadie. No toman emprendimientos, no se sacrifican. El mundo quiere tener hombres apagados, cobardes, asustados. Que cuando tengan problemas vayan donde mami. Eso quiere el mundo. Satanás te quiere destruir. En la universidad no te aplaudirán por tus decisiones de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios para los hombres. Y tú mismo en tu corazón tendrás temores y deseos contradictorios. Querrás comodidad en lugar de retos y desafíos. Pero en 1 Juan 4:4 escuchamos esta verdad: más poderoso es aquel que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que me levanto y con valentía voy y enfrento los desafíos de la vida. Me preparo para dirigir una familia. Me preparo para ser el padre de hijos. Daniel 11:32 dice: el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Entonces, ¿qué es portarse varonilmente?
ser valiente y fuerte. ¿De dónde viene esa valentía y esa fuerza? De Dios. De Dios. Natán decía algo muy importante en la sesión anterior, que el conocimiento de Dios hace que una mujer viva según el plan de Dios, ¿no es cierto? Conocer a Dios. Y lo mismo aplica para los hombres. Conocer a Dios, conocer su carácter, conocer su poder, su soberanía, impulsa al hombre para que vaya y actúe con valentía. Por nosotros mismos somos débiles, frágiles, actuamos como niños que buscan a mamá cuando llegan los problemas, pero cuando conocemos a Dios por medio de Cristo, conocemos sus atributos revelados en su palabra, conocemos su poder, que su poder está a nuestro favor, eso nos llena de valor, nos llena de fuerza. ¿Y saben qué, hombres? Les digo algo, hay pocas cosas que los hombres y las mujeres ahuyentan más que la cobardía. No nos gusta la gente cobarde, especialmente las mujeres. Yo he hablado con chicas que llevan 4 o 5 años de noviazgo con un chico y dice, es que él no me propone matrimonio. Yo le diría que sí, pero él no. Y hablo con él, es que no estoy listo, es que no sé, ¿será? ¿Estoy preparado? La cobardía no es atractiva, jóvenes. La cobardía no es atractiva. El valor sí. No sé si ustedes han visto la serie Band of Brothers, no sé cómo se llama en español, que es de guerra, de un escuadrón que se fue a la Segunda Guerra Mundial. Era gente, no eran soldados, era gente común y corriente, que en Estados Unidos los prepararon para ir a hacer guerra contra los nazis. Pero había un comandante en ese escuadrón que era cobarde, le tenía miedo a tomar decisiones. Y lo que hicieron todos los hombres es que se pusieron como en una huelga para sacar a ese comandante de ahí. Porque decían, no podemos ir a la guerra y tener a alguien que nos está dirigiendo que sea cobarde. Esto no se puede. Hasta que lo lograron sacar del escuadrón. El mensaje aquí no es, tú puedes, confía en ti, piensa positivo, eres grande, saca el campeón que hay en ti, eres inquebrantable. No, ese no es el mensaje. El mensaje aquí, eres débil, eres frágil, te falta recursos, te faltan capacidades, pero Dios es poderoso, Dios es grande. Y Dios está detrás de ti sosteniéndote y Él va frente a ti peleando tus batallas. Cuando yo me fui de mi casa para estudiar, cuando estaba en el aeropuerto, mi papá me dio un abrazo y esto fue las últimas palabras que me dijo mi papá antes de salir de casa. Daniel, sé hombre. Nunca lo olvidaré. Daniel, sé hombre. Tenía 18 años y me enfrentaba a un país desconocido, personas desconocidas, unos retos desconocidos. Y mi papá me abrazó y me dijo, Daniel, sé hombre. Se volteó y se fue. Todavía lo puedo escuchar. Jóvenes, hay desafíos grandes que enfrentar, pero Dios está con nosotros. Amén. Si tú no conoces a este gran Dios que cuida de sus hijos, que protege a sus hijos, que provee para sus hijos, lo puedes conocer hoy a través de Cristo Jesús. Tú eres pecador y tu pecado te separa de Dios. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para que Cristo en la cruz pagara el precio por tu deuda. De manera que hoy, si vienes a Jesús en arrepentimiento y en fe, puedes conocer a este gran Dios que sostiene a hijos débiles y frágiles. Si tú no conoces a este gran Dios, solamente lo puedes conocer a través de Cristo. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú no conoces a este gran Dios,
Ven a Cristo hoy, conócelo a través de Cristo y llénate de valor por sus promesas, por su poder y su presencia contigo. Entonces, el mandato de Dios es: pórtense varonilmente. Y en el Antiguo Testamento aprendemos que una persona que se porta varonilmente, en primer lugar dijimos, confía en la presencia y el poder de Dios. En segundo lugar, son tres. En segundo lugar, una persona que se porta varonilmente vive de acuerdo a convicciones basadas en la palabra de Dios. Una persona que se porta varonilmente vive de acuerdo a convicciones basadas en la palabra de Dios. ¿Qué es una convicción, chicos? ¿Ustedes saben qué es una convicción? Una convicción es una creencia firme, inamovible. Una convicción es una creencia que sobrevive tanto en tiempos buenos como en tiempos malos. Al Mohler escribe en su libro, Un líder de convicciones, que tus opiniones tú las sostienes, pero tus convicciones te sostienen a ti. Tus convicciones es en lo que de verdad crees. Y no puede haber valentía y fuerza sin convicciones basadas en la palabra de Dios. Les pido que me acompañen a segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Y ahí hay otra instancia que no hemos visto aún de pórtense varonilmente. La palabra que se traduce en 1 Corintios 16, pórtense varonilmente. Ahí hay otra escena donde se usa esta palabra. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 7. Para ponernos en la escena, esto sucedió unos 700 años antes de Cristo. El ejército de Asiria amenazaba con destruir a Judá. Y el rey Ezequías habló al pueblo estas palabras. Estamos hablando de que en aquel entonces los pueblos vivían amurallados por temores a invasiones. Y aquí está Judá rodeado por un gran ejército, amenazados de morir. Y el rey Ezequías se dirige al pueblo y les dice estas palabras. Segundo de Crónicas 32, versículo 7. Sean fuertes y valientes. Este es el rey hablando. Sean fuertes y valientes. Ahí está. Pórtense varonilmente. No teman ni se acobarden a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él. Porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. Con él está solo un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo confió en las palabras de Ezequías, rey de Judá. El rey le dice al pueblo: sean fuertes y valientes, pórtense varonilmente. Pero ¿en qué estaba anclado este mandato del rey? En esta frase: con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Un comentarista dice que esa frase, el Señor nuestro Dios, hace una conexión con el Dios de pacto. El Dios Jehová de los ejércitos, el Señor, el Rey del universo, Él tiene un pacto con Israel, de cuidar a Israel, de proteger a Israel, de proveer para Israel. En otras palabras, Ezequías lo que está diciendo es: recuerden el pacto, pueblo, recuerden el pacto, no olviden el pacto. Dios ha hecho un pacto con nosotros y ese Dios nos sostendrá. Lo que Dios dice es verdad, lo que Dios dice es confiable, Él no miente. Como se repite y una y otra vez en los Salmos y en otras partes de las Escrituras, el que confía en el Señor no será avergonzado. El que confía en el Señor no será decepcionado. Él dice la verdad, Él no miente. Yo sé que ustedes conocen los negocios de ventas por niveles, ¿no es cierto? Estos negocios donde tú tienes que conseguir a personas para venderles ciertos productos. Y después esas personas a otras personas y a otras personas y a otras personas.
ventas por niveles. Venden cosméticos, juegos de cocina, platos, vasos, ollas. ¿Y qué se promete para la gente que participa en estas ventas por niveles? Se prometen autos de lujo, ¿no es cierto? Casas preciosas en la playa, viajes a Europa. Yo no sé si aquí alguno de ustedes ha participado, su mamá o la tía, que siempre anda vendiendo cosméticos. Y pasan 1 año, 2 años, 3 años, y tú has vendido muchas cosas y tienes tu casa llena de esas cosas. Y dice, hey, y el apartamento de lujo que me prometieron, y el viaje a Europa que me prometieron, y el BMW y el Mercedes-Benz que yo vi en la foto muy bonita que me enseñaron cuando me vinieron a hacer la presentación. No existe. Eso es falso. Te hicieron promesas, pero te quedaron mal. Te hicieron promesas, pero te decepcionaron. Dios no es de esos de ventas por niveles. Cuando Dios hace promesa, Él las cumple, Él dice la verdad, Él siempre dice la verdad, Él no miente. Y lo que está diciendo el rey Ezequías aquí es, pueblo, Dios es un Dios de pacto. Confiemos en Él, confiemos en su verdad, confiemos en su palabra, no seremos decepcionados. Ahí cuando te enfrentes a las dificultades y desafíos de la vida en este mundo caído, necesitarás convicciones basadas en las Escrituras. Ahí tendrás que decir, yo creo en la palabra de Dios y viviré de acuerdo a esa palabra, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Lo que Dios dice es verdad, Él no miente, no buscaré un camino fácil, no buscaré un camino sin complicaciones, sino buscaré el camino de ser fiel. Vivir por convicciones es no vivir por conveniencia, lo que sea más fácil. Ahora, para ilustrar qué es vivir por convicciones, quiero contarte 2 historias. La primera es de John Leonard Dover y David Nichman. Ellos vivían en Dinamarca a principios del siglo XVIII. Eran cristianos y oyeron hablar de unas islas en las Indias Occidentales en las que un propietario de esclavos británico era ateo y no permitía a sus esclavos escuchar el evangelio. Y estos jóvenes tomaron la decisión de ir donde estos esclavos para alcanzarlos con el evangelio. Su plan, ¿cuál fue? Venderse como esclavos para vivir entre los esclavos y hablar del evangelio de Cristo. Todos les decían que no fueran, que no era un plan sabio. Su familia, los hermanos de las iglesias donde ellos pertenecían, les decían, no vayan, no vayan, no vayan. Pero ellos dijeron, vamos a ir porque esta gente tiene que escuchar el evangelio. Llegó el día del viaje, ambos llegaron al muelle para embarcar. Sus familias y sus amigos estaban ahí en el puerto. Ellos subieron al barco y el barco zarpó. Y cuando el barco estaba a una distancia, uno de ellos gritó, que el cordero que fue inmolado reciba la recompensa de su sufrimiento. Eso es tener una convicción. Aunque el mundo entero me diga que no, esto es lo que Dios me dice que haga. Esto es lo que Dios me manda que haga. La otra historia que quiero contarte es la de John Patton. Él nació en Escocia en 1824 y fue misionero a unas islas que hoy se llaman las Islas Vanuatu. Cuando él presentó su plan a las iglesias para ir a esta isla, un hombre de apellido Dixon le gritó en la reunión donde él estaba diciendo, yo quiero ir a predicar el evangelio a estas islas. Un hombre le gritó, los caníbales, te comerán los caníbales. Y estas fueron las palabras de John Patton. Señor Dixon, usted es ya mayor de edad y su propia persona pronto será depositada en la tumba, donde será comida por gusanos.
Le confieso que si puedo vivir y morir sirviendo y honrando a mi Señor Jesús, no me importará ser comido por caníbales o por gusanos. Y en el gran día mi cuerpo de resurrección se levantará tan hermoso como el suyo, a semejanza de nuestro Redentor resucitado. ¿Me van a comer caníbales? No importa, a usted se lo van a comer gusanos, como quiera, los dos estamos en las mismas. Así que yo voy a predicar el Evangelio. Eso es convicción. Eso es convicción. El mundo puede decir lo que quiera. El movimiento LGTB y todo lo demás puede decir lo que quiera. Yo vivo de acuerdo a Dios, de acuerdo a su palabra y a su voluntad. Eso es tener convicciones, chicos. Eso es tener convicciones. Y necesitamos hombres con convicciones. El pastor Sugel Michelén dice, portarse varonilmente, tener valentía es lo opuesto a tirar la toalla cuando llegan los inconvenientes, cuando llegan las dificultades. Esta valentía no es temperamental, no es parte de temperamento. No, es que yo soy así, tibio, tímido. No, esta valentía no es temperamental, dice el pastor Sugel. El hombre valiente conoce a su Dios, conoce el carácter de su Dios y se mueve por convicciones, no por sentimientos o deseos. Convicciones, no conveniencia. Convicciones, no sentimientos. Convicciones, no comodidades. Veamos en tercer lugar la última característica de una persona que se porta varonilmente. Confía en la providencia y soberanía de Dios. Confía en la providencia y soberanía de Dios. Vamos al segundo libro de Samuel y ahí encontramos otra instancia de la palabra que se traduce en 1 Corintios 16 como pórtense varonilmente. Segundo de Samuel, capítulo 10, versículo 9. Recordemos, una persona que se porta varonilmente confía, número 1, en la presencia y el poder de Dios. Número 2, vive de acuerdo a convicciones basadas en la palabra de Dios. Y número 3, confía en la providencia y soberanía de Dios. Segundo de Samuel 9. El contexto aquí es una guerra, otro desafío, algo difícil que está enfrente. Un ejército de más de 30,000 amonitas viene a atacar al ejército del rey David. Mira lo que dice los amigos de David, que son los comandantes de su ejército. Segundo Samuel 10, 9. ¿Están conmigo ahí, chicos? Sí. Viendo Joab que se le presentaba batalla por el frente y por la retaguardia, escogió de entre todos los mejores hombres de Israel y los puso en orden de batalla contra los arameos. Versículo 10, al resto del pueblo lo colocó al mando de su hermano Abisai y lo puso en orden de batalla contra los amonitas. Y dijo, si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces tú me ayudarás. Y si los amonitas son demasiado fuertes para ti, entonces vendré en tu ayuda. Y mira, aquí es donde quería llegar, versículo 12. Esfuérzate y mostrémonos valientes. Ahí está otra vez esa palabra, pórtense varonilmente, portémonos varonilmente. Por amor a nuestro pueblo y por amor a las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que le parezca bien. Nosotros vamos a hacer nuestra parte, nosotros vamos a ir a pelear, nosotros vamos a hacer frente a este ejército de más de 30,000 hombres, y que Dios haga lo que quiera. Yo voy a ir a hablar con el papá de esta chica para proponerle que me quiero casar con su hija, pero que Dios haga lo que quiera. Yo voy a empezar este emprendimiento, esta empresa, pero al final de cuentas yo soy de Dios y Él es soberano, que Él haga lo que quiera. Yo voy a empezar este trabajo con huérfanos, con niños de la calle, pero la provisión que Dios la traiga como Él sabe traerla. Él es soberano y que en su providencia Él me ayude. La persona que se porta varonilmente confía en la providencia y la soberanía de Dios. ¿Qué dijo Joab? Que el Señor haga lo que le parezca bien, lo que le parezca bien. Él reina, el Señor reina, Él es soberano, Él gobierna. El resultado de nuestros esfuerzos es de Él. En otras palabras, el portarse varonilmente no te garantiza que todo te va a salir bien.
que todo va a ser fácil, que todo dará resultado, que las cosas van a salir muy bien. A veces somos valientes y las cosas se ponen peores. A veces tomamos decisiones arriesgadas y las cosas se ponen muy mal. Pero eso corresponde a Dios. ¿Recuerdan en el libro de Daniel que Nabucodonosor construyó una estatua de unos 27 metros de altura y dijo: todos póstrense delante de esa estatua? Y los 3 amigos de Daniel no se postraron ante la estatua. ¿Y cuál era la amenaza? Si tú no te postras, ¿qué va a pasar? Te vamos a echar a un horno de fuego ardiente. Y ahí están estos 3 muchachos judíos que no se quieren postrar para adorar esta imagen de Nabucodonosor. Los interrogaron, los presionaron, los amenazaron con la muerte y les dijeron: ¿se van a postrar o no se van a postrar? Y estas son las palabras que ellos respondieron: ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Dios es soberano, Dios es sabio. Yo voy a hacer lo que a mí me toca, yo voy a hacer lo que Él me manda hacer. Dios siempre hará lo que es mejor para sus hijos. Él ha prometido que todas las cosas ayudan para mi bien. Yo confío en Él. De nuevo cito a Matthew Henry. Él dice: no pienses que tu valor obliga a Dios a prosperarte. Esto no es teología de la prosperidad. Sé valiente, sal adelante, conquista el mundo, saca el campeón que hay en ti y todo te va a salir bien. No. La vida no funciona así. La vida es dura. La vida es difícil. Quizá tu mayor problema es que no hay agua en tu casa o se te fue el internet. Pero entre más años pases en esta vida, vas a tener más dificultad. Te vas a enfrentar a desafíos más grandes. Pero no temas, Dios está sentado en su trono y Él gobierna. Tu vida está en sus manos. No hay necesidad de temer. Yo quiero terminar contándoles la historia de un hombre que vivió hace 500 años. Su nombre es John Knox. John Knox. John Knox fue contemporáneo de Juan Calvino. Incluso él fue entrenado por Juan Calvino en Ginebra. Él nació en 1514, se calcula que fue en ese año, y 3 años después de que él nació, se clavaron las famosas 95 tesis de Martín Lutero en la capilla de Wittenberg. O sea, John Knox nació en el estallido de la Reforma Protestante. Y él nació en Escocia, y Escocia era en ese momento, para ese entonces, uno de los peores lugares de Europa. Era un lugar lleno de corrupción, lleno de pecado. Los gobernantes y los líderes religiosos de la Iglesia Católica Romana estaban corrompidos. Estaban corrompidos. Políticamente, corrupción, suciedad, inmoralidad. Religiosamente, de la misma manera. Había violencia en todas partes. Un escritor británico llamado Ian Murray describió Escocia como un reino brutal y atrasado, dominado por clérigos codiciosos y arrogantes, así como por un poder civil corrupto. Si querías que te protegieran, no tenías que ir con la policía, tenías que tenerle miedo más bien. Si querías conocer a Dios y servir a Dios, no podías ir a la iglesia porque estaba llena de corrupción. ¿Qué tan mal estaba Escocia? Uno de los cardenales, David Beaton, era un tirano despiadado. Tenía guardias de seguridad personal, tenía varias mujeres y 7 hijos que nunca reconoció. Él quería acabar con la reforma en Escocia. Ordenó asesinar en la horca a 4 hombres por romper la cuaresma y negarse a rezar a los santos. Y a una de las esposas de estos hombres,
que acababa de dar a luz, la arrestó, le quitó a su hijo por orar en nombre de Cristo cuando estaba en sus dolores de parto. Y la condenó a morir ahogada en público. Esos eran los líderes de esta nación. En 1528, este mismo hombre mandó a asesinar a Patrick Hamilton, el primer predicador reformado en Escocia que murió por predicar el Evangelio de Cristo. El maestro de John Knox, llamado George Wishart, él murió en 1546 quemado en la hoguera. Y aquí está Knox en Ginebra, estudiando con Calvino, siendo pastor de la iglesia de habla inglesa de Ginebra, con la oportunidad de quedarse ahí toda su vida, con la oportunidad de quedarse compartiendo con Calvino en un lugar muy cómodo. Pero él quería regresar a Escocia. Él quería predicar el evangelio en su tierra. Qué gran desafío. Cuando Knox llegó a Escocia, un arzobispo de la Iglesia Católica Romana juró que si Knox intentaba predicar, lo iba a recibir con armas de fuego. Un asesino intentó matarlo y disparó, pero le falló por un poco a la cabeza de John Knox. En otras palabras, este hombre llegó a predicar el evangelio a Escocia y se encontró con amenazas de muerte. Pero Knox predicó y siguió predicando y se enfrentó a reyes y a reinas y a obispos y a cardenales y siguió predicando y siguió predicando. Un paréntesis aquí en la historia. Si en la historia de la iglesia no hubieran habido hombres valientes, nosotros no hubiéramos escuchado el evangelio. Porque para predicar el evangelio se ha necesitado valentía en toda la historia de la iglesia. Más bien hoy la tenemos fácil porque no están buscándonos para matarnos por predicar a Cristo. Así que si tú conoces a Cristo hoy, en parte le debes tu salvación a gente valiente que Dios usó a través de la historia para que el evangelio te llegara a ti. Cierro paréntesis. En una biografía de John Knox que escribió Douglas Bond dice lo siguiente, escucha esto, hombres, escuchen esto por favor. Los hombres llamados a ser profetas no son por lo general sensibles al tacto, suaves varones metrosexuales. En la historia de la redención, los Elías han sido voces en el desierto, hombres llamados a oponerse a los críticos que crujen los dientes, hombres encargados de la tarea profundamente impopular de declarar la palabra de Dios a personas que se han aliado con los enemigos de esa palabra. John Knox fue hecho en ese molde. Pero John Knox no era un león rugiente, valiente. La primera vez que a él le dijeron que tenía que predicar, comenzó a llorar y salió del cuarto donde estaban llamándolo a predicar, a llorar a su propio cuarto. Él era un hombre reconocido por ser pequeño, de baja estatura, por ser como insignificante. Él escribió estas palabras: tiemblo, temo, me estremezco. ¿Qué transformó a John Knox en un hombre fuerte y valiente? De salir llorando cuando lo llamaron a predicar, a enfrentarse a reyes y reinas y gente poderosa que lo odiaba y quería verlo muerto. ¿Qué lo transformó en un hombre fuerte y valiente? De nuevo, cito a Douglas Bond en su biografía. Hay una sola respuesta. Knox se transformó de la debilidad a la fuerza por el poder de Dios. Martin Lloyd-Jones dice lo siguiente: se necesitan hombres especiales para tiempos especiales. Y Dios siempre produce tales hombres. Un hombre suave habría sido inútil en la Escocia del siglo XVI. Se necesitaba un hombre fuerte, firme y valiente. Y tal hombre fue John Knox.
En aquellos tiempos se necesitaba un carácter fuerte y valiente y Dios produjo ese hombre. Porque ¿saben qué? El Evangelio produce hombres valientes y fuertes. ¿Recuerdan a los discípulos? Cuando arrestaron a Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿qué hicieron los discípulos? Salieron huyendo. Al pie de la cruz solo estaba Juan, junto con María. Después, si seguimos la narración bíblica, ¿dónde encontramos a los discípulos? Metidos en un cuarto. Juntitos ahí todos, escondidos. Pero después de que Jesús resucitó, esos hombres estuvieron dispuestos a dar sus vidas por el Evangelio. Todos sufrieron. Casi todos murieron como mártires. Ustedes saben la historia, ¿no es cierto? A Pedro se dice que lo crucificaron boca abajo. Y a su esposa la estaban crucificando al lado de él. Y él decía, no temas, estaremos con Cristo. Se dice que al apóstol Juan lo intentaron asesinar hirviéndolo en un caldo de aceite. Y sobrevivió. Lo mandaron a picar piedra en Patmos para el Imperio Romano. Esos hombres que habían huido en el huerto de Getsemaní, el Evangelio los hizo poderosos, valientes y fuertes. Porque eso es lo que produce el Evangelio. Así que chicos, se buscan hombres valientes para proponer matrimonio a mujeres cristianas, casarse, sostener un hogar, tener hijos. Hombres que sean esposos fieles hasta la muerte, porque eso es ser valiente. Hombres que amen a sus esposas como Cristo a la iglesia, porque eso es ser valiente. Hombres que críen hijos en el temor del Señor. Se buscan hombres que sean llamados a pastorear iglesias, incluso iglesias difíciles, o a plantar iglesias en zonas difíciles y duras de la ciudad. Se buscan hombres que dediquen sus vidas a llevar el Evangelio donde el nombre de Cristo no ha sido escuchado. Se buscan hombres que tomen la bandera de Cristo y la planten en lugares donde no se conoce el nombre de Jesús. Se buscan hombres que no le tengan miedo a los movimientos anti Dios de nuestros días, que hablen la verdad con amor y por amor. Se buscan hombres que conozcan a este gran Dios soberano que está en su trono y que vivan vidas valientes y fuertes para la gloria de su nombre. Oremos. Dios, danos esos hombres. Amén. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el desafío de portarnos varonilmente, portarnos con firmeza, fortaleza y valentía. Señor, reconocemos que somos débiles. Decimos con el apóstol Pablo que somos débiles, pero decimos junto con él que tu poder se manifiesta en nuestra debilidad. Aquí estamos, Señor, un grupo de débiles creyentes que tú has salvado por tu pura gracia, que necesitamos tomar valor de ti. Padre, fortalécenos y ayúdanos a actuar con valentía ante los desafíos de la vida, ante los retos que tenemos enfrente. Pedimos, danos hombres para nuestras iglesias, danos hombres en esos hogares. Levanta una generación de hombres fuertes y valientes, pero no en su propio poder, sino en el poder que viene solamente de ti, para tu gloria, para el bien de los que nos rodean, para el bien de las familias, de las iglesias, del país, de la nación, de la sociedad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.